A mí me gusta comenzar primero presentándote, pero desde el quién sos. Así nomás facilito. Así, facilito. Entramos en el juego muy fácilmente. ¿Quién sos? Bueno, yo soy José Luis Araya Altamirano, soy un comunicador y guía espiritual, comunicador espiritual y guía de viajes sagrados. Y una de las cosas que es más difícil justamente es el aprender a definirse en el quién soy, con todo lo que significa hoy, no ayer. Y en ese sentido hay una palabra que es el tema de que me resuena bien este sentirme como sembrador de conciencia. Y ese sembrador de conciencia es empezando por mí, en primer plano. Y después todo lo que se puede sembrar hacia afuera también es ganancia para todos. Bien, buenísimo. ¿Dónde te encontrás hoy? Soy argentino de Córdoba y estoy en la ciudad de Guadalajara, en México. La cuarentena nos encontró acá. El día 12 de marzo vinimos para poder trabajar en la masculinidad a través de un entrenamiento para hombres, que es de Mankind Project, es una organización internacional iniciada en Estados Unidos, pero que se ha expandido a muchos países en todos los continentes y ha cumplido justamente esa organización 35 años, ahora en abril, y eso ha permitido a lo largo de esos 35 años que haya más de 75.000 hombres que se han iniciado y que han podido aprender a reconocer sus sombras, sus heridas, aprender a conectarse con la integridad, con reconocer que nuestra palabra vale oro. Y sobre todo, la parte más importante también es la alfabetización emocional que se nos brinda, digamos, en un entrenamiento intensivo de 3 días. Vinimos Buenísimo. para acá fuimos 41 hombres que se iniciaron y para poder hacer eso un equipo de 50 hombres que estaban esperándolo. Así que imagínate un fin de semana, bueno, 4 días fueron intensivos donde hubo más de 90 hombres, todos juntos trabajando para crear una nueva masculinidad. Buenísimo. Así es. Bien. José Luis, ¿y cuándo nace en vos, cuándo sembrás en vos esa semilla de realizar círculos o asistir a círculos? Ah, la semilla es del 2015, en donde 2015, sí, 2014, 2015, que empecé a ver, digamos, cómo las mujeres estaban trabajando en sus círculos sagrados y que no había espacio para un caminar de hombres. Entonces, como que yo decía, yo quisiera ser parte del círculo de las mujeres, pero por otro lado decía, deberían ser hombres. Y me llamó mucho la atención cuando apareció un chamán que él también ofrecía círculos de mujeres. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un hombre haga círculos de mujeres antes que hacer círculos de hombres? Y bueno, entonces ya la decisión concreta fue en finales del 2015 que empecé a hacer círculos en Córdoba y lo primero que sentí es el tema de ver qué contenido sumarle. Y ahí se empezaron a definir las bases de lo que es el círculo de hombres TOT, o los hombres de TOT, que llamamos hoy. Y a partir de allí empezamos a hacer círculos y después de un tiempo, más allá de que teníamos contenidos, me daba cuenta que había uno de esos contenidos que es la parte terapéutica emocional, es la que yo sentía que a pesar de ser terapeuta también, terapeuta holístico, no era suficiente para poder entrar en la noche oscura del alma de los hombres y hacer que ese hombre salga bien parado. Entonces, eso me llevó a investigar y a partir de justamente el 2016 ya hice mi iniciación en Mankind Project y a partir del 2017 empecé a trabajar de forma constante en el crecimiento dentro de los aprendizajes, las enseñanzas que te da esta organización. En Nombres de TOT, las bases que nosotros empezamos a trabajar son la apertura del corazón,
que los hombres aprendan a abrir su corazón y que se den cuenta que al hacerlo no mueren en el intento, que es ese espacio, digamos, donde estamos inseguros al principio porque no sabemos qué es lo que va a salir, pero es vital. Lo segundo justamente es la conexión es- con lo, con lo que te decías recién, con la parte terapéutico-emocional. ¿Qué hacemos con aquellos hombres que necesitan conectarse con algún aspecto terapéutico, pero que no se animan? O de repente sienten que quizás una terapia de las tradicionales no termina siendo suficiente. Entonces, esa es la segunda base. La tercera es la conexión con lo sagrado, o sea, con algo sagrado, que los hombres se reconozcan que no somos todos iguales y que tenemos la oportunidad justamente de crecer también desde una conexión espiritual, no religiosa, sino espiritual. Bien, o sea que Y perdón, perdón, sí, 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 sí. dime. No, no, termina, perdón. No, bueno, y la cuarta parte, la cuarta base es la conexión con la sexualidad consciente. Entonces, darle literalmente una alfabetización acerca de lo que es la biología del cuerpo humano, tanto principalmente del hombre, para después compartir un poco acerca de la biología de la mujer, y desde ese lugar que es muy básico, pero necesario porque los hombres no conocemos ni siquiera nuestro propio cuerpo, a partir de allí empezamos a trabajar en la sexualidad consciente. ¿Cómo podemos vida sexual e iluminar nuestro cuerpo energético? Buenísimo. Además, o sea que tu caminar como facilitador arranca como facilitador, o sea, nunca asististe a un círculo de hombres, o sea, nunca estuviste como asistente de un círculo de hombres. No, correcto. Ahí va, buenísimo. Fue, primero que nada, sí sentí las ganas de participar, pero empecé a buscar y en Córdoba no había nada, no encontré nada en Argentina, empecé a buscar a nivel Sudamérica, tampoco encontré nada. En ese momento yo ya hacía viajes sagrados a Perú, Bolivia, tampoco encontré nada. Entonces, pero el llamado interno que sentía era sí o sí a hacerlo. Entonces dije, bueno, nos juntemos y empecemos a hablar de cosas que sean de sabiduría, fue lo que yo dije. Por eso fue que invocamos la sabiduría de Thoth para que Él nos guíe en el camino que tenemos que realizar. Buenísimo. O sea que tu gran, o sea, cómo realizar un círculo de hombres te llega después como el diseño, vamos a llamarlo así, el diseño de cómo realizar un círculo de hombres te llega con la formación que realizaste en el 2016. Sí, literalmente nosotros, los hombres que empezamos a movernos, que éramos 8 ahí en Córdoba, empezamos a hacerlo con el formato de círculo y poder compartir la palabra y hacer de ese encuentro un encuentro que fuera, que nos nutriera en algún aspecto. Pero todo era muy desde la mente, abriendo nuestro corazón, pero digamos más desde el tratar de ir desde la mente y no zambullándonos en nuestras emociones. Cuando hablábamos de las emociones, había un hombre, específicamente mi amigo René, que él me decía, yo ni loco cuento dentro del círculo las cosas duras que hay dentro de mí, porque ¿qué pasa si no sé, entro en crisis? ¿Quién es el terapeuta responsable que va a aprender a contenerme? Y tenía razón, Claro, porque yo por más que creía que sabía algunas cosas, me he dado cuenta también muy bien de lo que no sabía. Y eso fue el disparador, hay que agradecerle a René por esa frase que me dio, fue el disparador de buscar en otros lugares y ahí es donde aparece Mankind Project Estados Unidos y después aparece la sucursal que hay en México, digamos, sí, la organización que hay en México que está asociada justamente a Mankind Project. buenísimo. Bien, y contame, así, ¿cómo es el círculo que das vos? O sea, me decís que es un fin de semana, ¿das círculos, por ejemplo, mensuales, abrís círculos mensuales, quincenales?
La idea es esta, lo que yo comentaba, digamos, el círculo es un encuentro que se hace quincenalmente, en, eh, la idea es de que sea presencial, y son encuentros de 3 horas en los cuales entramos, eh, trabajamos principalmente con los 4 arquetipos del hombre moderno de Carl Jung. Entonces trabajamos con la ronda del amante, con la ronda del guerrero, y ya hacemos ahí algunas cuantas rondas en el guerrero para aprender a tomar acción sobre las sombras que tenemos dentro de nosotros y aprender a reconocer las mismas y hacer algo con eso, ¿no? Después tenemos la ronda del mago y después la ronda del rey. Entonces, de esa forma, en cada círculo integramos un ciclo completo por las energías del hombre moderno. Este, en cada círculo lo que se pide es, bueno, en estos tiempos también estamos haciendo círculos online, en donde esos círculos online lo estamos haciendo semanalmente. La necesidad nos lleva a que los hombres quieren reunirse justamente en esto. Entonces, la idea de un círculo es primero que nada que se sepa de que no hay nadie que sea maestro, sino que solamente, en mi caso, yo soy el facilitador, pero no estoy como maestro ni voy a dar consejos a nadie, y la invitación es a que ningún hombre dé consejo. Sí abrimos la posibilidad a veces que haya algún hombre que puede llegar en una situación de en una situación especial de su vida, en la cual necesita tomar decisiones y no sabe qué hacer. Entonces un hombre puede pedir consejo en cualquier momento del círculo, y en ese momento entonces conformamos un formato especial para poder darle un consejo, pero que no tiene que ver con eh, el pensamiento de una persona, sino que es la construcción de la conciencia grupal. A través de eso es que se le comparte justamente un mensaje, un consejo, sin necesidad de que el hombre tenga que hacerlo sí o sí. Claro, trabajando más bien como el espejo y los reflejos, ¿no? El poder reflejarse en el otro desde una experiencia que, o sea, desde el círculo de la palabra hay una actividad, ¿no? Algo que se propone y después del círculo de la palabra es como desde ahí poder mostrar la experiencia que tuvo uno y ahí poder espejarse y reflejarse, sin dar el Claro, consejo, o sea, sin aconsejarle al otro que haga tal cosa, sino desde lo que sucedió en uno, poder mostrar lo que sucedió, pues sé que esa es una de las formas. En este caso evitamos esa forma, ahí va, buenísimo, ahí va. porque las experiencias individuales son experiencias individuales. Y la idea es de que el conjunto de las experiencias de todos los hombres del grupo ayudan a tener un nivel de conciencia superior en qué aconsejar a este hombre. Entonces, entre todos debatimos, existe un formato especial para eso, y finalmente el hombre, después de que expuso todo lo que tenía que exponer, después de que se le hacen las preguntas necesarias, todo el grupo debate y finalmente se le da el consejo final. Eso es como para que tengamos una idea de que es horizontal el círculo. No Sí, hay sí, alguien que esté por encima de otro. Y cuando alguien no lo ve o no sabe respetar eso, se lo hacemos, digamos, que se vea a sí mismo, qué es lo que sí. está pasando. En el libro del millonésimo círculo habla de eso, ¿no? Del centro, que todos están a la misma distancia del centro, o sea que no hay Exacto, nadie que tenga una jerarquía, o sea, hay un centro, una energía, y todos a la misma distancia, como que no hay nadie que sobresalga de nadie. exacto. Buenísimo. Después de eso, la otra cosa es de que trabajamos siempre hablando en primera persona. Invitamos a que se utilice el pronombre yo. A veces pasa que nosotros los hombres empezamos a generalizar, y cuando yo empiezo a hablar de esa forma generalizada, me estoy despersonalizando. Cuando uno habla, también me estoy despersonalizando. En cambio, cuando yo hablo, me hago cargo de mis palabras. Si yo digo de que somos todos unos flojos, unos vagos, estoy generalizando por todos. Pero entonces ahí hacemos este símbolo que es el yo de los sordomudos,
para que de esa forma cualquier hombre le pueda decir a otro que vuelva a repetir lo que está diciendo, pero que lo diga en primera persona. Entonces cuando yo repito en primera persona, yo soy un flojo, yo soy un vago, entonces eso impacta en mí, porque me estoy escuchando lo que yo estoy hablando acerca de mí mismo, y yo pensaba que esto le pasaba a todos los hombres, y me doy cuenta que soy yo. Claro. Entonces puedo tomar conciencia de hacer cambios. Buenísimo. Y ahí en esa acción que decís, ahí es donde está el permiso de cada uno poder intervenir en ese momento. O sea, estás vos como facilitador, pero también está el permiso en el círculo de que cualquier hombre pueda en ese momento, si él siente, ¿no? Si siente eso, Sí. que pueda accionar, o sos Todo- solamente vos. no, no, todos los hombres están invitados a hablar desde el corazón. Y si así lo siente, no necesita permiso. Jodiendo, nosotros decimos, mamá no vino, no vengas a pedir permiso. Hay que hablar, habla. Entonces, eso está bueno porque ayuda a que los hombres se puedan sentir más relajados y a la vez también, si hay algún hombre que monopoliza la palabra, lo que hacemos es que hacerle alguna seña, por ejemplo, le pedimos piedad o que redondee el concepto de lo que quiere compartir para que también le dé permiso a la palabra de otro hermano que es tan importante como la que él tiene. Bien, también lo que veo es que no está la energía esa del bastón de la palabra. O sea, que hay veces que tenés que esperar hasta que te llegue el bastón para poder hablar, ¿Mm? sino que se teje la palabra, se teje la Sí, energía. exacto. La idea es de que sí se respeta un orden, que sería esto de la palabra, pero en ese orden también existe la posibilidad de que haya algún hombre que haga un comentario. Entonces, y no está mal visto, pero también se respeta al hombre para que termine de hablar. Entonces es como que hacemos un diálogo, hacemos una construcción, ¿no? Y nos damos el espacio para eso. Y bueno, y después de eso, profundizar en cuáles son las emociones. Comúnmente a los hombres, eh, yo hice una vez una prueba con un círculo mixto, donde había, no me acuerdo, cerca de 11 mujeres y 3 hombres. Entonces les dije a las mujeres que en ese momento no podían hablar y le dije a los hombres que me dieran cuáles son las emociones básicas que tiene el ser humano. Entonces resulta que el grupo de hombres que estaba ahí se quedaron en solamente 2 emociones, la alegría y la tristeza. Entonces lo que yo les hacía ver no es para juzgar, es para demostrar cómo hemos sido educados como hombres, que se nos ha bloqueado la posibilidad de conectarnos con nuestras emociones. Y la consecuencia es que hoy no sabemos identificar y mucho menos trabajar conscientemente, gestionar eficientemente nuestras emociones. Entonces, eso forma parte, por ejemplo, de una herencia del patriarcado, le llamo yo. Esa herencia del patriarcado es lo que habla acerca de que existe una caja, la caja del patriarcado, en la que a nosotros se nos dice cómo tenemos que ser como hombres. Entonces, los mensajes que yo recibí son de que un hombre no puede llorar, que si un hombre llora es marica, que si sos un hombre tenés que jugar al fútbol y no te tiene que gustar la danza. Si te gusta la danza clásica, sos un gay. Si sos gay, es como que sos considerado que no sos hombre. Entonces resulta de que son de herencias del patriarcado que las han transmitido tanto nuestros padres como nuestras madres, y eso ha consolidado lo que nosotros somos hoy. Entonces, el gran aprendizaje para nosotros es aprender a identificar los micromachismos, los macromachismos que tenemos como herencia de esta sociedad patriarcal y empezar a definir cómo podemos construir la mejor versión de nosotros como hombres para desde ese lugar hacer lo mejor para nosotros, en primer lugar. Y desde allí poder brindar la mejor versión del hombre que sos, pareja, para tu familia, para tus hijos y para la sociedad. Es una construcción y estamos en eso. A mí también me gusta nombrar la construcción y no la deconstrucción como se está hablando, porque hay un camino que ya lo hicimos
Y ese camino no lo podemos olvidar así porque sí, o sea, es parte también de nuestro nuevo caminar, o sea, porque hay algo que queda atrás, pero tiene que estar ahí porque es nuestra memoria hacia donde vamos a ir para poder seguir hacia adelante, o sea, para no Sí, quedarnos en que no pasó nada, de acá en adelante no pasó nada, ya no pasó algo que te hace ir hacia adelante y no te hace volver hacia esa memoria. exacto. Sí, Buenísimo. una de las cosas que decimos en ese sentido es tener en claro que cuando existe algo tan marcado como es salir de las herencias del patriarcado para construir una nueva masculinidad, necesariamente necesitamos vaciarnos de todo lo aprendido, agradecer y honrar todo lo que hemos vivido, no negarlo, y esto no significa que sea justificar las heridas que hemos ocasionado, pero sí tomar conciencia de ellas y ser consciente que somos un recipiente que tenemos que aprender a identificar cómo eh, ayudar a identificar todas las cosas que tengo que hacer a un costado de mí y ser un recipiente vacío y nuevo para recibir una nueva enseñanza. Entonces ahí es donde nosotros comprendemos que para poder hacer algo que sea tan profundo como eso, necesitamos hacer un proceso inicial. En nuestras tierras, bueno, en Uruguay creo que no, pero en Argentina, no estoy seguro, en Uruguay sí tenían el servicio militar ustedes. Ok. En Argentina, por ejemplo, cuando nosotros, suponte, cuando yo era niño, sabía que había un momento muy importante que era el servicio militar. Y era como que, wow, ya te va a llegar, ya cuando llegues a eso, te vas a hacer hombre. Pero previo a eso también estaba, y esto sí creo que lo compartíamos, que cuando éramos niños y éramos adolescentes siempre teníamos que andar con pantalones cortos. Pero cuando llegaba el momento en el que el padre te veía que ya estaba grandecito, te regalaba tu primer pantalón largo. Entonces vos salías a la calle, esto tiene que ver de allá de principios, fines del siglo XVIII y fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces cuando salías a la calle con tu pantalón largo, significaba de que tu padre ya te reconocía como hombre, porque era tu padre quien te lo daba. Y ese es un proceso muy fuerte de unión y de reconocimiento como hombre que hacía tu padre. Ese era adentro de la casa. Afuera de la casa estaba el servicio militar. Entonces te llevaban, te preparaban, te alejaban de tu hogar, de las caricias de tu mamá, de la comida calentita y de la cama tibia, y te llevaban en medio de la montaña a vivir experiencias que fueran duras y también digamos que eran experiencias que marcaban un antes y un después en tu vida. Eso hacía que gran parte de la comunidad de hombres de la región se daban cuenta que internamente en su psiquis habían pasado un proceso iniciático. Y a partir de ahí ya se sentían hombres de una forma más responsable. Eso tiene que ver con nuestros pueblos originarios, en los cuales, en muchos pueblos originarios a lo largo de todo el mundo, siempre el adolescente llegaba a un punto en el que la comunidad le generaba, sobre todo, digamos, todos sus hermanos hombres, le generaba esta iniciación. Entonces, esa iniciación era para que en el momento en el que de repente veían que el adolescente ya estaba, digamos, ahí tratando de estar cerca de una mujer, trataba de repente de ligar o de repente empezaban a darse cuenta cómo era su desarrollo. Entonces lo que pasaba es que en el medio de la noche aparecían todos los miembros de la comunidad, todos los hombres de la comunidad pintados con la energía, pintados, digamos, como si fueran para la guerra. Y en ese momento entraban en la choza, en la tienda, y sacaban al adolescente en el medio de los gritos de la madre que decía, no me maten mi niño, no me maten mi niño. Y ese niño, ese adolescente, con toda su fuerza, imagínate que se le caen encima, se le tiran encima 10 hombres mucho más fuertes que él, se siente absolutamente vulnerable y siente literalmente que va a perder su vida. Entonces, en ese momento en el que siente que va a perder su vida, eh,
lo que sucede es que lo llevan al medio de la selva y al llevarlo al medio de la selva lo que se hace es de hacer todo un ritual y se lo deja abandonado, estaqueado en el medio de la selva y durante la noche las hormigas te van picando por todos lados y literalmente ese adolescente cree que va a morir. Y a la mañana siguiente, cuando empieza a salir los primeros rayos del sol, el adolescente es todo una roncha y todo mucho miedo, pero vuelve a salir el sol para él también. Cuando vuelve a salir el sol, mira alrededor y se da cuenta que está su padre a un costado, que había estado allí en silencio, y que ese padre lo desata, eh, comúnmente lo dejan con los ojos vendados. Entonces durante toda la noche estás imaginando los ruidos que hay alrededor, pero no sabes qué tan peligroso es cada uno de esos ruidos. Entonces en ese momento es cuando ese hombre, ese adolescente, regresa a la comunidad y cuando regresa a la comunidad al lado de su padre, está toda la comunidad, todos los hombres y todas las mujeres recibiéndolo al nuevo guerrero, recibiéndolo al nuevo hombre de la comunidad. Entonces ese nuevo guerrero es, al ser reconocido por la comunidad, se da cuenta que ya no es un niño y que a partir de allí tiene responsabilidades y que toda la comunidad depende de que él cumpla con sus responsabilidades. Entonces eso en la psiquis del hombre a lo largo de los siglos ayudó a que pudiera comprender que ya no era un niño y sobre todo que tenía responsabilidades para sí mismo y para la comunidad. Ese proceso es un proceso que se fue abandonando y en este momento los únicos ritos iniciáticos o los muy pocos ritos iniciáticos que se dan principalmente para poder ingresar en pandillas. Y son ritos iniciáticos en los que te autoflagelas o donde flagelas a alguien. En algunos casos, en el Bronx, por ejemplo, tenemos uno de nuestros maestros, tuvo que vivir toda su vida, nació en Nueva York, en el Bronx, y él pasó por los ritos iniciáticos de las pandillas que había allí. Y en algunos casos, esos ritos iniciáticos en las pandillas más extremas eran andar y matar a aquel hombre. No había motivo, era simplemente de esa forma te hacías hombre para poder pasar dentro dentro de esa pandilla, para ser parte de. Hoy nosotros tenemos hombres que son gobernantes o que son líderes de empresas y que literalmente tienen mentalidad de adolescente. Lo único que quieren es tratar de mentirte para sacar algo de crédito para ellos o para su empresa, o quieren tratar de ganar a costillas de lo que sea, con tal de poder ellos crecer, darse cuenta de repente del impacto que tiene para la comunidad. Entonces, eh, como estamos siendo gobernados por esos hombres, es necesario que produzcamos un cambio. Nosotros estamos haciendo un hombre a la vez. Eso es lo que hacemos en los entrenamientos. En los entrenamientos de Mankind Project, el último que hicimos ahora, del 13 al 15 de marzo, fue un entrenamiento en el que vinieron 41 hombres a iniciarse. Fue el entrenamiento más grande que se ha hecho en México. Y es el entrenamiento número 11 desde el año 2015. Entonces, eso ayudó a que éramos cerca de 100 hombres, cerca de 90 y pico de hombres todos juntos, trabajando todos los hombres para crear esta nueva masculinidad. Pero sobre todo para que nosotros tomemos conciencia de qué adolescentes o qué pensamientos infantiles son los habituales en nuestra mente y que eso hace de que de esa forma nos relacionamos y de esa forma trabajamos y de esa forma crecemos, sin ser conscientes que seguimos siendo niños. Buenísimo. Ujú. Bueno, volviendo un poco a los círculos que se están dando en Córdoba, es que das los círculos. Sí, Ah, cuando finaliza un círculo, ¿no? O sea, cuando cerrás ese círculo, sí. ¿ya comienza el otro o más bien está la energía de una fecha marcada y ponele 2 días antes te conectás con ese círculo o cuando vos sentís que ese círculo se cerró, ya arranca la energía hacia el otro círculo? No, cuando un círculo termina,
Comúnmente los trabajos que hacemos son trabajos muy profundos. O sea, y más cuando en el caso de nuestro, ya no soy solamente yo, sino que somos un grupo de hombres que nos hemos iniciado en México. Entonces me da la posibilidad de que yo puedo viajar y ese círculo se sostiene. Ahí va. Pero ha sido tan profundo en muchos casos la energía que se trabajó, que hay que dejar que esa energía se integre y confiar en que el proceso vaya transformando todo lo necesario. En un círculo eh, hacemos a veces trabajos mucho más profundos con uno o dos hombres. Entonces lo que hacemos es acompañar ese trabajo con ese hombre para que durante la semana siguiente de repente acompañar con la palabra, que sepan que estás, que si hay alguna duda de poder compartir lo que sienta compartir y sobre todo hace preguntas muy profundas, darle la posibilidad de decirle que esa pregunta la presenta en el siguiente círculo. Es decir, que primero que nada hay que acompañar la energía de todo lo que se movió y confiar en el proceso del círculo, que no termina cuando lo terminas al círculo en un horario. Y 1 o 2 días antes empezamos en el compromiso del siguiente círculo. Y entonces ahí entre todos los hombres empezamos a recordarnos cuál es el horario, cuál es el día y sobre todo cuál es la energía que se tiene para ese círculo. Ahí Y va. cada uno de los hombres aprende a reconocer con qué energía está y qué expectativas energéticas tiene de ese círculo. Buenísimo, buenísimo. Y es los círculos que das ahí en Córdoba son cerrados, son abiertos, o sea, formás un grupo de hombres, un círculo de hombres que tiene tantos meses o tantas semanas, o cualquiera puede llegar en cualquier momento. Los círculos son círculos abiertos, cualquiera puede llegar en cualquier momento y todos los hombres y aquellos que se identifican como hombres son bienvenidos. Pueden Perfecto. ir hombres de cualquier condición social, de cualquier orientación religiosa, de cualquier orientación sexual. Pueden venir hombres trans, pueden venir mujeres trans que se han convertido a hombres y se autorreconocen como hombres, entonces también son bienvenidos. Y obviamente trabajamos con cada uno de ellos lo que tenga que trabajarse. Buenísimo. Además, no, porque eso, Y, eso es bueno también para saber, porque hay veces que se habla mucho del círculo y se siente como una energía que es cerrada. ujú. Viste, te dices, bueno, pero está, ya vienen hace meses trabajando, no sé si me da para ir, y está bueno como poder plantear de que el círculo es abierto, como para en cualquier momento el que sienta llegar, que llegue. Sí, exacto. Siempre tenemos la posibilidad de hacer círculos con aquellos hombres que ya vienen trabajando desde hace mayor cantidad de años. Puede ser que nosotros hagamos otro círculo para poder profundizar. Pero si son hombres que comúnmente, digamos, hay algunos hombres que vienen una vez y después desaparecen. Pero comúnmente existe algún tipo de compromiso de aquellos hombres que se dan cuenta que es necesario hacer el cambio y vienen varios círculos, entonces se le va ayudando a hacer su propio proceso evolutivo y sobre todo para que vaya abriendo su corazón para conectarse con sus emociones y hablar desde su propia autenticidad, sea lo que sea que tenga que compartir. Son todos bienvenidos, no se juzga, es confidencial, todo lo que está dentro del círculo queda dentro del círculo. Si a vos un círculo te impactó, podés hablar de lo que significó para ti como proceso de aprendizaje, pero no podés mencionar qué fue lo que se vivió para respetar a la persona, al hombre que decidió abrir su corazón en ese círculo. Buenísimo. Y por ejemplo, si pasa, ¿no? Que ya hay bastantes hombres que vienen haciendo el círculo y cuando aparece uno nuevo, ¿cómo es ese ritual de bienvenida? Porque hay como un ritual de bienvenida cuando, por ejemplo, hay 5 hombres que ya están viniendo a los círculos y aparece uno que nunca vino a un círculo. ¿Cómo es ese ritual de bienvenida para, para que no sienta la energía que ya hay algo que se viene trabajando y no se sienta excluido de una? Sí, eso nosotros lo que hacemos es algo muy sencillo, es simplemente abrir nuestros brazos, una sonrisa y simplemente darle la bienvenida, nada del otro mundo. En todos los círculos, sí lo que hacemos es separar el afuera con el adentro.
Y esa separación es un momento sagrado. Y en ese momento sagrado puede ser que lo hagas con una poesía, puede ser que lo hagas con un cuento, que debe la reflexión, puede ser que lo hagas con un sahumado o con un saludo a las 7 direcciones. Entonces, habitualmente en el Círculo de Córdoba utilizamos un sahumado con hierbas especiales. Todos los hombres llegan, no importa que sea la primera vez o que hace 20 años que lo vienes haciendo, la idea es de que todos los hombres sí o sí reciben ese sahumado y comúnmente a continuación de recibir el sahumado se le entrega una pregunta para que quede pensando en esa pregunta mientras, para que quede reflexionando con esa pregunta mientras el resto de los hombres son sahumados. Entonces el hombre ya desde el vamos, al conectarse con una pregunta profunda, hace de que empiece su primer proceso reflexivo de autoconocimiento para después poder compartirlo en el círculo. Bien. Es muy bonito eso. Sí, de más, de más. Y cada círculo es distinto o tenés como el diseño, pero una forma que es así, o cada círculo es distinto. Existe un diseño y lo bueno es que ese diseño es para guiarnos, y sobre todo por ahí cuando no tenemos tanta experiencia en los hombres que están dirigiendo el círculo, ese formato que tenemos ayuda a que todo fluya. Pero lo mejor es cuando te salís de ese formato y empezás a incorporar preguntas nuevas o quizás alguna actividad nueva. Buenísimo. Entonces allí es donde, por ejemplo, nos damos espacio para poder preguntar cosas mucho más profundas que no está pensado que hayan dentro de un círculo de hombres. Por decirte algo, en el círculo de hombres de Todd, lo creamos teniendo en claro de que nosotros no somos parte del círculo para estar aislado de las mujeres. O sea, nosotros nos reconocemos como hombres que estamos trabajando en nosotros, pero que sabemos que es importante el poder estar en equilibrio y sobre todo el poder recibir una palabra de sabiduría o una palabra de medicina de una mujer que venga haciendo círculos, por ejemplo, hace tiempo. Entonces, cada 2 meses recibimos la visita, invitamos a una mujer para que nos comparte su palabra, para que nos comparta de repente una temática especial. Entonces, los hombres también empezamos a reconocer cómo es nuestra energía cuando estamos solos y cómo es nuestra energía cuando viene una mujer y te puede acompañar desde el amor y la sabiduría en ese proceso que estás haciendo como hombre que estás tratando de descubrirte a ti mismo. Y la intención es de que 1 o 2 veces al año poder compartir, poder compartir en comunión con círculos de. Entonces, de repente que haya un encuentro o 2 encuentros anuales en los cuales puedan encontrarse hombres y mujeres que vienen haciendo el camino de los círculos para poder hacer que esa conexión nos lleve a sanar las profundas heridas que traemos desde niños. Entonces, no lo podemos hacer si no nos encontramos frente a frente. Y cuando nos encontramos se produce una magia muy, muy maravillosa y necesaria. Bien, contame, ¿cómo es un día de José Luis el día que va a dar círculo? ¿Cómo es la energía si tenés como una preparación, algo, cómo es el día de José Luis cuando va a dar un círculo? En ese momento una de las cosas que hacemos es, una de las cosas que hago, primero que nada, es tener en claro de que soy una persona que trabaja mucho en el concepto de la integridad con el resto de los hombres, para que los hombres puedan recuperar su integridad, que su pensamiento, su palabra, sus acciones estén alineadas. Entonces lo primero que hago es el poder ordenar mi día para poder llegar en horario al círculo. Eso es clave, porque yo quien está compartiendo eso tengo que mostrar a través de mis acciones y no a través de mis palabras. Perfecto. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es fluir, disfrutarlo, porque literalmente lo disfrutamos muchísimo ese encuentro. Entonces lo voy disfrutando antes de llegar. Y sí, lo que voy pensando es
¿cuál va a ser el oro que voy a compartir hoy? Y el oro tiene que ver con una pregunta. Nosotros no somos dogmáticos en el sentido de decirte qué tenés que pensar, sino de que hacemos, lo mejor que podemos hacer es que te lleves una pregunta. Y la intención es para poder profundizar a través de una pregunta. Entonces voy pensando en qué pregunta y en función de eso después esto me ayuda a mí a ponerle una orientación al círculo, pero lo que es más importante comprender es que a veces la energía de los hombres que vienen muy movilizados con alguna otra cosa distinta de lo que yo pensé. Y yo tengo que estar atento a aprender a fluir y saber de repente que puedo traer algunos elementos, pero que existen otros elementos que el círculo me marca y que son importantes. Y entonces profundizo sobre eso. Por decirte algo, bueno, antes de salir para acá, para México, el círculo que hicimos, me puse a analizar el tema de los abusos. Y yo preguntaba, viví una situación de acoso con una mujer recientemente y me di cuenta en algún momento que incluso ya no era acoso, sino que era abuso. Sin que haya pasado nada a nivel físico, pero sí, digamos, a nivel de mensajes y demás. Y mi pregunta era, ¿por qué me daba como cierta vergüenza hablar de eso? Ujú. Y sí, se supone que un hombre no puede ser abusado. Entonces me di cuenta que dentro de la palabra que compartimos en un círculo, nunca hablamos tampoco de los abusos que los hombres hacemos. Entonces propuse ese día, cuando el hombre es recibido y le entregamos una palabra, una pregunta, fue, ¿qué significa para ti la palabra abuso? Nada más que eso. Y eso te puede conectar por un lado o por otro, lo que hiciste o lo que recibiste. Entonces, después cuando empezamos a hablar, siempre tenemos una pizarra al lado para ir acompañando los conceptos que queremos reforzar. Y mostramos que el abuso es distinto del acoso. El abuso se puede ser el que producís, puede ser el que recibas. Y entonces nos dimos la posibilidad en ese círculo de trabajar en los abusos recibidos. Entonces, en la primera ronda de palabra, empezamos todos diciendo, no, yo creo que una vez tuve un abuso, no sé. Entendiendo de repente a veces que hay situaciones que podían llegar a confundirse entre acoso con abuso. Pero después, en la medida en que la palabra se fue compartiendo, que fueron pasando los círculos, empezamos a comprender que habíamos vivido un montón de situaciones de abuso. O sea, digamos, no estamos hablando necesariamente de un abuso sexual, pero sí situaciones de abuso en donde también existían abusos sexuales que podían haber sido compartidos por personas que estaban en nuestro círculo, en nuestro grupo cercano, por nuestra familia o por las personas que nos tenían que cuidar. Entonces, pero el tema es que de eso no se puede hablar. Si un hombre ha sido abusado por otros hombres, es como que se pone en duda la hombría que ese hombre tiene. Y un hombre que es abusado por una mujer, es como que te dicen, no es posible, sos hombre, no podés hablar de eso. Aparte, si pasó algo con una mujer, como sos hombre, calladito la boca, no tenés nada que decir. Entonces, este tiempo es un tiempo donde las mujeres nos están enseñando la importancia de hablar de las heridas, de hablar de repente de las situaciones de abuso que han tenido que vivir y siguen viviendo, pero nosotros los hombres también tenemos que darnos un espacio para poder conectarnos con esa herida que quedó en nosotros por los abusos que hemos recibido. Entonces fue un círculo tremendo, porque literalmente entramos en una zona muy oscura de nosotros mismos. Y en esa zona muy oscura empezó a activarse el dolor de la memoria de lo que nosotros habíamos ocultado, porque eso forma parte de lo que significa ser hombre, ocultar ese tipo de cosas. Entonces lo mejor que pasó es que después de tener 2 horas hablando sobre eso, recibimos en ese círculo, y eso fue una sorpresa para ellos, a una mujer medicina de Chile que se llama Alejandra Luna, mi amiga Alejandra, mi amiga hermana, y ella es una mujer que viene haciendo círculos de sanación, es una mujer que trabaja en la sexualidad sagrada,
desde hace muchos años y que hace círculos con mujeres, círculos mixtos, y hemos tenido la oportunidad de compartir encuentros, talleres. Entonces, que ella llegue en ese momento y nos permita volver a sanar esas heridas, pero ahora sanarlas con una energía y una sabiduría muy especial que fue a través de una respiración testicular que permitió que nosotros pudiéramos conectarnos con nuestra energía de oro, de nuestro falo, que lo veamos como un falo de oro, y bueno, fue un proceso muy bonito, largo, pero que ayudó justamente a que todas esas heridas que habíamos abierto fueran sanadas. Entonces, de esa forma completamos el proceso. Sabemos que entramos en un lugar oscuro y sabemos cómo ponerle luz para salir de ese lugar oscuro. ¿Y cómo definís, o sea, cómo definís un círculo de hombres? Algo que no sea como el llamado que hacemos en las redes o algo, sino definir un círculo de hombres. ¿Qué es un círculo de hombres? Un círculo de hombres es un espacio de energía, un espacio donde los hombres pueden abrir su corazón, compartir lo que sienten. Es sencillamente eso, no quiero ponerle por ahí mucho énfasis a los conceptos teóricos. Y lo más importante es comprender que ya los hombres están sintiendo dentro de su corazón, pueden seguir iguales. Entonces están buscando nuevos espacios de crecimiento y el hecho de que los invitas a que puedas venir a un lugar a poder compartir una palabra, o mejor dicho, a escuchar quizás a otros hombres que están hablando, hace de que pique en el hombre esa intención de ser parte de. A veces, en algunas invitaciones que hacemos, ponemos algunos de los valores que nosotros trabajamos. Entonces, por ejemplo, puede ser que en una gráfica pongas la palabra integridad y que digas, ¿te animas a vivir en integridad? ¿Qué significa vivir en integridad? Te invitamos a que te acerques al círculo para compartir tu palabra en lo que tiene que ver contigo. Entonces, a veces las invitaciones son así, otras veces simplemente es sé tú mismo y ven a participar de un círculo de hombres. Bien, buenísimo, porque justo te iba a preguntar cómo que invites, o sea, a esos hombres que todavía están resonando y no dan ese paso hacia el círculo, como que los invites a que lleguen a los círculos. Tanto como el tuyo, como cualquier círculo que haya en la vuelta, ¿no? O sea, porque lo que estoy generando con esto es que se puedan ser visibles esos círculos que, como vengo diciendo, es capaz que tengo un círculo a la vuelta de mi casa y no me di cuenta. Claro, Entonces, exacto. eso. Nosotros, sí, justamente, la idea es esta, a nivel mundial está sucediendo esto, que los hombres están sintiendo esta necesidad del despertar. Y el primer paso que se hace es justamente participar de un círculo. En Córdoba te dije que tenemos nosotros el círculo pero los hombres que fueron invitados por mí también formaron un círculo en Buenos Aires. Sabemos que está el círculo Yo Soy Tú de Paraná, vos tenés tu círculo en Montevideo. Entonces, y yo, en mi rol también de- de comunicador espiritual, una de las cosas que hago es a las distintas ciudades a donde voy a dar un taller, también siempre convoco un círculo. Entonces, de esa forma he llegado desde Comodoro Rivadavia hasta Salta, o sea, desde el sur hasta el norte de Argentina. He tenido la oportunidad de participar en Mercedes, en Montevideo, en Uruguay, en distintos países de Sudamérica, en República Dominicana, México, España, Estados Unidos, para ayudar a que esos hombres puedan expresarse. Entonces, lo importante es esto, si lo estás sintiendo, que se pongan en contacto con nosotros para poder darle la información de cuál es el círculo que está más cercano al lugar en donde cada persona está viviendo. Y invitarlos, a veces puede ser que sea que tengan que trasladarse algunos kilómetros. Nosotros en nuestro círculo de Córdoba, a veces hemos recibido hombres que van desde Dolores, en Uruguay, hacen más de 800 kilómetros para llegar a Córdoba, perdón, 700 kilómetros creo que son, y van y comparten un círculo y es lo que necesitan para poder salir del estado en el que se encuentran.
Y obviamente nosotros cuando nos enteramos que alguien va a viajar desde tan lejos, hacemos lo necesario para que al día siguiente también poder compartirle más información y más espacios de crecimiento. No solamente nos quedamos en los círculos, sino que también periódicamente hacemos jornadas de trabajo de integración, y en esas jornadas de integración damos más herramientas para que los hombres aprendamos a trabajar en nosotros mismos. Buenísimo. Bueno, José Luis, para ir redondeando ya y finalizando, Sí. ¿cómo te encuentran? ¿Cómo podemos contactar contigo para ir a esos círculos en Córdoba? ¿Cómo te encuentran en las redes? Me pueden encontrar como José Luis Araya Altamirano en el Círculo de Hombres en Córdoba. Ya somos varios los hombres que dirigimos el círculo, así que si no estoy yo, está Hernán, Julio, Pablo, Diego, Franco. O sea, son muchos hombres que están preparados para poder llevar adelante ese círculo y para acompañarnos en ese liderazgo. Aparte de eso, también nos pueden encontrar como Mankind Project Argentina, MKP Argentina, esa es la sigla, en Facebook. Entonces, de esa forma, allí justamente están publicados cada uno de los círculos que nosotros hacemos y sobre todo también mensajes que ayudan a construir esta nueva masculinidad. Buenísimo. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por toda esta información, si lo podemos llamar así, el volcar tu experiencia a través de lo que es la sanación del masculino y tu experiencia como facilitador de círculos. Así que, bueno, te doy muchas, pero muchas gracias. Espero que después, en un futuro muy cercano, nos podamos encontrar y esto que se teje a base de lo que son las redes sociales se pueda diluir en un gran abrazo. Sí, ese es el tiempo. Te agradezco mucho a vos por el espacio y por la posibilidad de crecer juntos. Bueno, Es el muchísimas tiempo. gracias. Hasta pronto. Vale, chao, chao.